Ángelo, eres de Cuba. Soy cubano, cubano. ¿Cuántos años llevas en España? 4 años llevo en España ya. 4 años. ¿Cómo pudiste venir aquí a España? Yo fui para Rusia y en Rusia atravesé toda Europa así 11 meses hasta que llegué aquí. O sea, no hago proselitismo de eso, no estoy a favor de eso, pero individualmente cuando tú eres quien lo está viviendo, lo sabes en primera persona. ¿Pero por qué tuviste que ir primero a Rusia y luego de Rusia a España? No hay vuelo directo para que la gente lo entienda. Porque me negaron la visa para venir por aquí, porque vengo de un país donde está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba es una dictadura y me lo negaron porque era joven y me pusieron posible migrante, entonces no tenía opción, era eso, resignarme a vivir en el comunismo y yo preferí morirme en el camino, o sea, estaba dispuesto a morirme en el camino o llegar. ¿Qué edad tienes, perdona? 28 años tengo ya. 28, viniste con 24, ¿no? Llegué con 24. Con 24. Llegué en 2020. ¿Y te fuiste a Rusia? Me fui a Rusia porque era el único país libre visado que teníamos. Y luego en avión directo a Madrid. No, ahí en Rusia me fui para Serbia, de Serbia crucé para Macedonia para Grecia y ahí entonces cuando estuve, entonces fue que ya vine en avión normal. Vale, y aquí, ¿cómo te acogieron? ¿Cómo llevas tu vida estos 4 años en España? Cuéntame un poquito. Bueno, yo llegué aquí y hice de todo. O sea, yo en el 2020, personas que llegaron junto conmigo pidieron ayudas y demás y yo me rehusé, ¿no? Entonces está bien dicho. Sí. O sea, me negué a recibir ayuda y a trasladarle mi problema a los españoles y directamente me puse a trabajar en todo. Pinté casas, recogí naranjas, repartí publicidad y ya hace 2 años y medio soy tatuador. ¿Cómo es la vida de un cubano en Cuba? A nivel de, para que la gente sea consciente del nivel de vida que lleváis allí, nivel de restricciones, nivel de comida, nivel de... Cuéntanos un poco. Vale, Fidel Castro triunfa en el 59. La vida del cubano en el 62 es la misma que están viviendo los españoles ahora. Por eso nosotros les advertimos a los españoles, con todo el socialismo y todas las desgracias sanchistas que hay aquí, bueno, sanchistas, Sánchez, Irene Montero y toda la panda de zurdos esto, que hoy en Cuba se vive una miseria profunda. Literal, vivir en Cuba es estar muerto. Por eso yo te digo, yo no abogo por la emigración que hice yo de forma individual, porque entiendo que de forma masiva eso es un desastre, pero hablando particularmente de mí tenía 2 opciones, o morirme muerto el asco en Cuba, o intentar salvar mi vida. Y eso fue lo que intenté hacer. ¿A qué se debe la situación de Cuba? Porque lo habrás oído muchas veces, la situación de Cuba, y esto me lo han dicho más de uno, de el famoso bloqueo de Estados Unidos. ¿Tú crees que la situación de Cuba se debe a ese famoso bloqueo de Estados Unidos? No, esa es la justificación del miserable siempre para echarle la culpa al exterior. Eso siempre sucede. Como mismo Sánchez aquí le echa la culpa de la inflación a Rusia o le echa la culpa siempre a un agente exterior. El único motivo por el cual Cuba está sumida en la más profunda miseria es el comunismo, el socialismo y la ignorancia de un pueblo por 65 años. ¿Tú has llegado a votar en Cuba? En Cuba no hay elecciones. No existe eso. No existe. No. Fidel Castro llegó al poder prometiendo a los 6 meses elecciones generales y nunca las hizo. ¿Nunca las ha hecho? Nunca. Yo nunca en mi vida he votado, ni aquí en España tampoco. Un cubano como tú está en Cuba y hace una pequeña protesta en contra del gobierno actual. ¿Qué le pasaría? ¿Qué repercusiones tendría? Si logras hacer la protesta, porque si tú se la comentas a un amigo, lo más probable es que antes de llegar a la protesta ya tengas la seguridad del Estado ahí. Porque en Cuba hay una cosa que Fidel Castro instauró, no sé si lo creó él, pero se llama divide y vencerás. Y es que incluso en las familias todas están fragmentadas y nadie sabe quién es el chivato. Entonces supongamos que tú tienes la idea no se la cuentas a nadie y lo llevas a cabo. Llegando al sitio, vamos a suponer aquí, subes un cartel que diga simplemente libertad, te pueden echar 20 años presos sin problema. 20 años. 20 años. En Cuba hay más de 1000 presos políticos, dentro de ellos hay muchos menores de edad que tienen condena superior a la edad que tienen ellos de vida. Hay un muchacho que no recuerdo el nombre, salió con un cartel el 11 de julio, un cartel que solamente decía libertad, sin hablar, y le echaron 17 años por un cartel que ponía libertad. ¿Qué es lo que sientes tú cuando estás aquí en España y se romantiza o se blanquea el régimen castrista que hay allí en Cuba y se dice que no es una dictadura? ¿Qué sientes? Lo que siento es pena por quien se lo cree y soberbia por quien lo dice. Ejemplo Sánchez. O sea, no te puedo poner otro ejemplo de persona más miserable y más ruin que ese señor. O sea, te lo dice en la cara, se burla a los españoles y no pasa nada. Vale, ahora me voy a poner de parte de un universitario de 20 años y te digo, ya, pero es que eso no es verdadero socialismo. El socialismo funciona, solo que no se ha llevado a cabo en Cuba. Es lo mismo que dicen las feministas, que el feminismo ahora no es el feminismo. Es siempre la excusa, es como que nunca se ha implantado. Bueno, ¿cuándo se va a implantar? Es que es utópico. El socialismo lo creó un señor que vivía de su mujer, sentado en una mesa y nunca trabajó. Marx.
Y en todo sitio donde se ha intentado implantar, porque básicamente el socialismo es muy lindo en el escrito, la gente lo romantiza, generalmente va dirigido hacia un público emocional, que son las personas mayores y las mujeres, en masía, no los hombres que generalmente somos más objetivos, y entonces se desarrolla ahí porque es como que muy bonito, vamos a ayudarlos a todos, sí, perfecto, pero ¿cómo? ¿Quién paga eso? Y básicamente se cala en las sociedades donde existe más la emoción que la objetividad. Por eso en Polonia no hay forma humana que tú le digas a un polaco, no, que mira, que un socialismo democrático, no te lo van a creer. ¿Tú eres optimista en cuanto al futuro de Cuba? ¿Pueden cambiar las cosas o ya es algo endémico que se ha enquistado y no va a cambiar? Siendo objetivo y realista, tendría que suceder algo que sea único en el mundo, o sea, que yo mismo me imagino, como cuando se cayó el muro de Berlín, o cuando en Portugal, si mal no recuerdo, se cayó una dictadura por la protesta de los claveles, ¿puede ser algo así? Salazar, sí. Algo así, tendría que ser algo histórico, porque lo que yo veo, básicamente, es un deterioro de 65 años, que el capital humano en Cuba se ha perdido, porque las personas con más visión, o sea, en Cuba hay tres opciones, o te quedas y te resignas a vivir una vida en miseria, o sales a protestar y vas preso, o te vas. Y generalmente las personas que tienen mayor capacidad de ver a largo plazo un futuro, se va. Entonces, ¿qué es lo que queda en Cuba? Gente con ganas de irse y gente resignada. Entonces, supongamos que mañana cambia la realidad en Cuba. Puede ser que pase algo que yo desconozco, quisiera, ¿no? Pero la realidad es que Cuba tuvo una dictadura, salió de una para entrar en otra y así hemos vivido en dictadura toda la vida. Con la anterior estábamos mejor, pero sigue siendo una dictadura. Lo que pasa es que en ese contexto histórico el mundo entero estaba en dictaduras, era como que más normal. Pero hoy en día, digo, se murió Fidel Castro y sigue ahí el hermano. Se está a morir, tiene 90 años y sigue Díaz-Canel. Entonces salen en el televisor hablando lo mismo que Sánchez. Disparate, 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 mentiras y mentiras y la gente no hace nada. ¿Y después de más de 60 años de dictadura, sigue habiendo cubanos que defiendan al régimen? Como mismo siguen habiendo aquí gente que sigue defendiendo a Sánchez. Sí, mucha ignorancia. En Cuba hay internet hace escasos 8 años, una cosa así. Entonces son 60 años de, literal, de estupidización. O sea, en Cuba, literal, un niño de 6 años o de 7 años cuando empieza la escuela, lo primero que dices es, cada mañana a las 7 de la mañana, pioneros por el comunismo, seremos como Che. Cada día lo repites, lo repites, lo repites. O sea, pionero por el comunismo, o sea, pichón de comunista, seré como Che. Asesino, misógino, pam, 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 todo lo que es Che. Y así creces y tienes una dualidad en tu moralidad todo el tiempo, porque en la escuela te dicen que Che era bueno, en tu casa mamá te dice, no, pero dilo en la escuela para que pases de grado. Entonces creces con esa doble moral y cuando eres adulto lo aplicas en la realidad. Vale, te quiero preguntar, solo para terminar, el día de mañana cuando puedas votar, imagínate, te afincas aquí, te sacas ser residente español y demás, ¿tú a qué partido político votarías? Viviendo lo que has vivido, etcétera, etcétera. Si existiera la posibilidad de que se presentara Vice Pérez, sin duda. Si no, Vox. Cualquier partido de derecha. O sea, estarías entre esos dos. Sí, no. Si sale al Vice, yo prefiero al Vice. A mí el que me gustaba era Espinosa de los Monteros, creo que se llama. No, bueno, ya no está. Por eso. Ese es el que me gustaba a mí. Entonces, si no está Vice, Vox. Pero nunca se me ocurriría votar en ningún partido zurdo, no, nunca. Y mucho menos PP, que es un partido de izquierda maquillado. Bueno, un placer, tío. Un placer, Muchísimas gracias.